sociedad, e inclusive no se atrevan y no permitan que las mujeres tengan espacios políticos, civiles y otros tipos de espacios. Le decimos que una violencia va en contra de los derechos de la mujer dentro de la sociedad. Pues también digámoslo con la misma fuerza. Si un ministerio, una iglesia, una denominación, sea catolicismo, sea protestantismo, no permita a la mujer los mismos espacios que el hombre, es también una violencia. Y esta violencia es la que más me duele. Yo prefiero una violencia civil, social, que la sociedad no permita que la mujer tenga ciertos espacios. Lo podría en cierto sentido medio entender, porque son del mundo. Pero yo no entiendo hasta el día de hoy que en la iglesia cristiana, donde se predican los derechos, en la iglesia cristiana donde se predica realmente la liberación, la redención, la igualdad, el amor, nos prestemos para mantener ese tipo de violencia. Yo creo que la violencia eclesiástica es más grave y es más violenta. ¿Saben por qué? Porque la estamos haciendo en el nombre de Dios. Lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Y eso para mí es mucho más delicado. Sí. Ahora, disculpe que sea tan directo con el vocabulario y no prefiero escoger un vocabulario político, sino directo. Ahora, hago una pregunta rápida. ¿Por qué ciertas iglesias, no todas, cuidado, porque las iglesias históricas, como las luteranas, las calvinistas o reformadas, sí permiten una participación activa, igual que el hombre, a la mujer? Las mujeres pueden ser obispos y tener los mismos derechos ministeriales y eclesiásticos que el hombre. En cambio, y también en ciertas iglesias pentecostales, en la nuestra, donde yo aspiro a ser el nuevo supervisor mundial, no se permite, es un chiste, no se permite que la mujer puede ser obispo administrativo. Eso es fuerte. Hay iglesias que no permiten que ni la mujer predique. Escúchenme, ni prediquen, ni ejerza el púlpito. Uy, eso es más fuerte. ¿Por qué? Hagamos una pregunta. ¿A qué se debe? Y vamos al punto. A ciertas interpretaciones bíblicas. A la hermenéutica. Esa es la clave de todo. La hermenéutica. Una vez el CLAI, que es el Concilio Latinoamericano de Iglesias, hizo una encuesta sobre el motivo de las divisiones eclesiásticas. Hay muchas iglesias que se dividen. Y una de las causas de tanta división, ¿sabe qué es? Las interpretaciones bíblicas. Las interpretaciones es la base de tanta división, que hay una iglesia de 100 miembros y un pastor o un diácono se enojó con el pastor porque no se pusieron de acuerdo en la interpretación de la doctrina, va y le divide la iglesia y se lleva un grupo. Y debajo de esto, detrás de esto están las interpretaciones. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que la hermenéutica es la base hasta el día de hoy para que en ciertas comunidades cristianas las mujeres no participen en el ministerio. La cámara está directa. Ya, es cómodo para aprenderlo. Aplasta ahí. Sí. Ay, Dios santo. Está apagado el micrófono, Pastor Yate. ¿Y ahora sí? Sí. Hablemos de la hermenéutica en forma directa. La hermenéutica es el arte de la interpretación. Qué interesante. Es el arte de la interpretación. No es una ciencia, es una interpretación. Y en base a la hermenéutica sacamos la doctrina, hacemos teología sistemática y hacemos doctrinas en base a la hermenéutica. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Y aquí es donde la mujer se ha afectado. El tipo de hermenéutica. Las iglesias, algunas, suelen darle la misma autoridad bíblica a todos los pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo. Hablemos más del Nuevo. Todo lo que leen del Nuevo Testamento le dan la misma autoridad. Ahí está el problema. Ahora,
¿Cuál es el fundamento específico donde se basan para que las mujeres no puedan ser obispos o pastoras o tener el mismo liderazgo que el hombre en el mundo eclesiástico? ¿Sabe cuál es? Las cartas paulinas. Es las cartas paulinas que han inspirado el machismo ministerial, inclusive en los hogares cristianos, donde el hombre es la cabeza. Es en las lecturas que se han hecho de las cartas paulinas. Y siempre Pablo ha sido usado para condenar a la mujer dentro de ciertas hermenéuticas cristianas, entre comillas, Pablo. Hablemos con propiedad sobre esto. Hay dos tipos de principios hermenéuticos que debemos tener en cuenta cuando interpretamos a Pablo. Dos principios hermenéuticos que debemos tener en cuenta cuando interpretamos las cartas paulinas. Principios universales, donde Pablo elabora ciertas doctrinas universales que son inspiradas por Dios para toda la iglesia de todas las épocas. De todas las épocas. Entonces, cuando Pablo habla en forma magistral, hablando de la doctrina universal de Dios en Cristo Jesús, y ese tema lo repite en todas sus cartas, es un principio universal. Ejemplo, ¿cuáles son los principios universales? Que nunca pasarán de moda, y esos principios universales que Pablo enseña en sus cartas son para siempre, para esta época y las futuras épocas o para las épocas anteriores. Pero también hay principios que son circunstanciales y culturales. Hay un conjunto de prescripciones que Pablo elaboró que solamente se aplican a ciertas iglesias y a ciertas regiones, ni siquiera para todas las iglesias que Pablo había fundado. Se llama principios circunstanciales y no se pueden a esos principios circunstanciales elevarlo al rango de principio hermenéutico universal. No se puede. No se puede. Entonces partamos con algo básico. Estudiemos la naturaleza de la hermenéutica y no podemos elevar al rango de doctrina universal todo lo que Pablo ha dicho, o también los otros libros de las Escrituras. Un ejemplo, si elevamos al rango universal muchas teologías del Antiguo Testamento, pues permitamos entonces la poligamia, porque el Antiguo Testamento permitía la poligamia, porque eran familias patriarcales donde un hombre puede tener varias mujeres. Y Cristo eso ya lo abolió, porque Cristo habló de la monogamia como la base de la familia que ahorita practicamos en base a los valores cristianos, cristocéntricos. E inclusive en el Antiguo Testamento, cuando una mujer era sorprendida en adulterio, se le apedreaba. Eso ya no se puede aplicar, porque fueron principios que eran parte de una revelación progresiva. La revelación del Antiguo Testamento estaba en construcción, se estaba dando apenas, se estaba construyendo, se estaba fomentando. Eso ya no se puede aplicar para hoy. Ni la poligamia, ni el maltrato de la mujer por un tema de adulterio, y etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento trabaja mucho sobre los derechos de las personas, hombre y mujer, y más con Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento se aplica lo mismo, principios circunstanciales, culturales que solamente se debe aplicar a ciertas comunidades cristianas y no se pueden aplicar ahora, pero sí hay principios doctrinales que son universales y que siempre eso jamás pasará de moda, porque eso es la propia palabra de Dios. Y yo siempre le enseño a mis alumnos que en la Biblia hay dos tipos de palabras. La uno es la palabra de Dios, la que nunca cambia de moda, la palabra divina, la palabra inspirada, que es Dios el que habla, y su palabra es eterna, perenne. Eso es el fundamento de nuestras escrituras, y eso es lo que llamamos la inerrancia de la Biblia, que yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, cuando buscamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es liberadora, no hace asesión de personas, redime, dignifica, construye. Pero aquí hay algo importante que quiero aclarar para entender a Pablo. Hay una segunda palabra que se llama la palabra humana. La palabra humana parte con el idioma que se usó para inspirar la Biblia. El hecho de que la Biblia se escribió en griego, hebreo, arameo, que eran lenguas arcaicas.
lenguas que empezaron a ser cuneiformes, ya ahí hay palabra humana. Y también Dios inspiró la Biblia usando la envoltura humana. Hay muchas expresiones culturales humanas que eran de esa época. Entonces, en la Biblia hay dos palabras, la divina, que es perenne, y la humana, que son circunstanciales. Entonces, uno tiene que separar lo que es divino, su hablar divino, con toda una estructura cultural de tradiciones culturales que recibieron la palabra divina. Hay que separar lo que es humano, la cultura, las tradiciones, ciertos principios circunstanciales y lo que trasciende, que es lo divino. Ahora, ¿cuál es el peligro? Y aquí estamos empantanados, que nosotros elevamos al rango ciertas palabras humanas que Pablo tuvo que decirlas para corregir ciertos problemas culturales y lo hemos elevado al rango hasta el día de hoy. Ahora, sobre la mujer, vamos al grano, que el tiempo apremia. Vamos a un principio universal de la mujer, que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Gálatas 3:28. En Gálatas 3:28 encontramos una declaración solemne. Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ay, ay, ay. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Esa es una declaración universal. Ese es un principio universal. ¿Por qué? Cuando hay dos cartas donde Pablo estructura la doctrina universal. Es Gálatas y después perfecciona lo de Gálatas en Romanos. En Gálatas, Pablo está dando una declaración universal, que en Cristo el precio de la redención es para redimir, para romper las desigualdades, porque una de las consecuencias del pecado del hombre es el machismo y las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales, hacer asesión de personas, el favoritismo es la huella del pecado original. Y acuérdense que cuando Jesús habla sobre el divorcio, le preguntaron si antes es bueno repudiar al hombre a su mujer. Dijo, bueno, por la dureza de su corazón Moisés permitió eso. Pero antes de Moisés, antes de la caída del hombre, no era así. Cristo está volviendo al ideal de la igualdad de derechos. Antes de que el hombre cayera, no era así, porque Dios creó al hombre y a la mujer, y los dos serán una sola carne. Es por eso que el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea que para Cristo citó la ética antes de la caída. O sea que Cristo está recordando que antes de que cayera el hombre, antes la voluntad de Dios era construir la igualdad. Varón y hembra los creó. Los dos eran una sola carne. O sea que Cristo vino a la tierra, dar su sangre para volver al modelo antes de la caída. ¿Y cuál era el modelo antes de la caída? La igualdad. Oiga, qué tremenda declaración. Y Pablo lo entendió. Ahora, Pablo en Gálatas está diciendo que con Cristo, con su sangre, con su redención, con su calvario, quiere reconstruir de nuevo el modelo de Dios, el modelo de la familia antes de la caída. Una unidad. En Cristo Jesús, con su sangre, todos somos iguales. Ya no hay esclavos, no hay jefes, ya no hay libres, ni señores, ya no hay ni varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Esa es una declaración universal. Ay, pero me dirán, ya tense. ¿Y por qué Pablo mandó a las mujeres usar velo? Porque la Iglesia Católica, bueno, yo me acuerdo cuando era pequeño, me alcanzo a acordar que cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, a la misa, las mujeres usaban un tipo de velo. Porque también la Iglesia Católica cayó en esa trampa. Y también hay ciertos grupos cristianos que mandan que las mujeres usan velo, tomando la prescripción de Pablo en Corinto. Es que aquí hay un principio cultural y circunstancial. ¿Cuál es el principio circunstancial en Corinto? Resulta que Corinto fue una ciudad promiscua. Pablo fundó un cristianismo de la basura de Corinto, de la promiscuidad, porque era un canal donde separaba dos mares y había muchos mercaderes que venían de todas partes del mundo, negociantes, esclavos,
Y ahí había muchas edificaciones a los dioses de la fertilidad y el culto principal era la diosa de la fecundidad, Afrodita. ¿Sabe cómo se hacía el culto ahí? Las que manejaban ese culto eran mujeres. Es lo que se llaman las prostitutas sagradas de Afrodita, que era una jerarquía de 5. Entonces, cuando había los cultos a la fecundidad, al amor, en la época de Afrodita, las mujeres prostitutas se acostaban con los hombres como una forma de ofrenda a la diosa. Y habían 5 escalas. Las más baratas era la escala número 1, donde iban los hombres casi sin dinero, sin chavo, y teniendo una relación sexual como una ofrenda a Afrodita. Y las más caras eran las que estaban en el 5º nivel, que estaba la sumo sacerdote, que era solamente para ricos. Ese era en sí la promiscuidad en ese culto pagano. Pero aquí vamos al punto. Las sacerdotisas se maquillaban mucho. Miren lo que Pablo usa en su carta a Corinto. Ataviadas. Bien ataviadas. Bien pintadas. A eso es lo que se refiere Pablo cuando Pablo habla de los atavíos de la mujer. A ese contexto. Hay que entender el contexto, por favor, para no cometer injusticias en la interpretación del texto. Bien ataviadas. Y aquí viene el distintivo. Se cortaban el pelo, usaban un pelo corto y abierto. Cuando viene una mujer con un pelo corto y ataviada, esa era de Afrodita. Y los hombres la buscaban para ciertas relaciones sexuales. Entonces, aquí viene el punto. Cuando Pablo funda la iglesia, a partir de esta influencia cultural en Corinto, muchas mujeres todavía usaban la forma de vestir de una seguidora de Afrodita. Pelo corto, maquilladas, y les faltaban al respeto, y ya eran cristianas. Entonces aquí viene Pablo con una prescripción cultural. Mujeres, por favor, lo que así quiso decir. Una de dos. Se deja crecer el pelo, cabello largo, para que no la confundan con las prostitutas sagradas de Afrodita, o se ponen velo. Esa prescripción fue puntual para Corinto, para que las mujeres no le faltaran el respeto. Ay, pero cometimos un error, le elevamos al rango universal. Todas las mujeres para el siglo XX, XIX deben usar velo. Cuidado, estamos confundiendo principios culturales con principios universales. Ese es un principio circunstancial. Y mire que Pablo no vuelve a repetir la prescripción que da Corinto para todas las otras cartas. No, solamente era para Corinto. Ay, que las mujeres se callen en la congregación. Otro texto. Resulta que siguiendo la misma dinámica, las mujeres hablaban mucho. En los cultos, hablaban mucho. Mucho. Porque eran cultos de la fertilidad. Y la fertilidad estaba asociada con lo femenino. Y cuando se convierten a Cristo, también hablaban mucho en las pequeñas iglesias de casa. Las mujeres hablaban demasiado y los hombres no hablaban. Entonces, Pablo otra vez cayó a las mujeres, pero no para callarlas a nivel universal. Estaba corrigiendo una mala costumbre puntual en Corinto. Ahí, Corinto. Mujeres, por favor, es como decir, yo soy Pablo, mujeres, ustedes están acostumbradas del culto pagano de Afrodita a hablar mucho. Dejen que también los hombres hablen. Eso quiso corregirlo en cierta comunidad, pero no está diciendo que las mujeres no hablen. No, no ha dicho eso. Porque Pablo escribió cartas, por favor, quiero que entiendan. Cuando Pablo escribió el Nuevo Testamento, él no sabía que estaba escribiendo la Biblia, por favor. Pablo no era consciente, él era consciente que escribía epístolas. ¿Sabe cuándo se hizo conciencia que lo que escribió Pablo fue Biblia? En un proceso de canonización del Nuevo Testamento, que comenzó a finales del siglo I, cuando ya Pablo había muerto. Y ese proceso de canonización de los 27 libros duró 400 años. Ya el último concilio donde se oficializó el listado de los 27 libros fue en el concilio IV de Cartago, hacia el año 396. Entonces hay que entender todas estas cositas para no cometer una agresión. Pero estamos cometiendo ministerio contra la mujer por un producto de malas hermenéuticas y no ser profesionales en un quehacer hermenéutico. Y más que profesionales, ungidos por el Espíritu. Muy interesante esto. Entonces, yo quería usar este espacio para que tengan cuidado cómo hacemos doctrina. Tenemos que cuestionar el método
como hacemos doctrina, y el método que usamos tradicionalmente es el tema de la hermenéutica. Bueno, este es mi espacio, creo que he sido directo, Luis, y yo creo que de pronto habrá un momento de pregunta y podemos seguir dialogando. Gracias, Luis. Muchas gracias. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas. Por favor, anótenlas y al final ustedes van a poderles hacer las preguntas tanto al doctor Bonilla como a la magíster Perniciaro. Doy la bienvenida a Elba Perniciaro, es coordinadora de educación del Concilio Iglesia de Dios a nivel de Sudamérica Norte, es directora de educación de Ecuador. Realmente a lo largo de su carrera ministerial, no solo que ha demostrado competencia, sino que ha demostrado que sí se puede destacar, sí se puede servir con excelencia, más allá del contexto, más allá de la situación social, sí se puede. Y las mujeres sí pueden. Así que para mí es realmente un privilegio tenerle aquí, darle la palabra. Muchas gracias, pastora. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Qué bueno es unirnos en este espacio. Debo decir que es un honor, un privilegio tremendo compartir como cartelera, ¿no? Con mi maestro, con el pastor Yatensi, con el profesor Yatensi, como él lo mencionó. Mi maestro tanto en el programa de licenciatura como en el de maestría, y alguien con quien siempre sabemos que podemos contar. Así que aprecio muchísimo este honor y esta oportunidad de dirigirme a ustedes, y agradezco también la conexión y la facilidad y la oportunidad que nos permite Luis de conectarnos para este espacio de reflexión. Así que muy agradecida, muy bendecida, y espero en el Señor aportar y sumar a este tiempo. Cuando Luis me hablaba de esta oportunidad y me envió el tema, y surge en el tema la palabra reivindicación, pensé mucho en esa palabra, reivindicar, en lo que significa, ¿no? Según el diccionario, la acción de resguardar o de requerir una cosa a la que se cree tener el derecho. En asuntos de propiedad, porque se utiliza en términos jurídicos también esta palabra, y en varios aspectos es utilizada, y la hemos escuchado mucho a propósito del Día de la Mujer, antes de ayer. En asuntos de propiedad se define como el acto por el cual el legítimo propietario de algo, previa comprobación de que ha sido privado de ese algo de manera ilegal o ilegítima, exige su debida restitución. Entonces quería partir de las implicaciones del término reivindicación, porque me parece interesante al revisar la definición que ya compartí con ustedes, al leerlo nuevamente, cuando aplicamos la palabra reivindicar al derecho de la mujer, hay una implicación, ¿no?, de demostrar la legitimidad de los mismos. Es como asumir que las mujeres teníamos derechos, perdimos los derechos y los estamos reclamando. Y en la historia hay un poco de todo esto, y especialmente en la Biblia, aunque la historia contada, la historia bíblica contada, tiene mucho, y quizás en la mayoría de los relatos, mucho de lo que ya explicó el profesor Yatensi, mucho de esa incapacidad que tenemos en nuestro tiempo y con nuestro paradigma de leer lo que se escribió para ese tiempo, para esa manera de vivir, para ese concepto, con todo el contexto, ¿no?, con todo ese espacio en el que se estaban desarrollando los hechos. Aquí quiero citar a una teóloga chilena, la doctora Elizabeth Salazar. Ella dice en algunas ocasiones, y escribe, dice: la historia no registra mucho la participación de la mujer, y eso pareciera afianzar la idea de que las mujeres no hemos participado
en la historia, no hemos cambiado la historia, no hemos hecho algo significativo en la historia y que por lo tanto no está registrado. Pero en realidad ella dice, es la historia mal contada, o es la historia que se contó según los parámetros de la época. Y sabemos nosotros que incluso nuestra Biblia, lo que nosotros consideramos el manual de nuestra vida, de nuestros principios, esa palabra con la que nos encontramos con Dios y con la que nos acercamos a Dios, fue escrita incluso en un concepto y en un espacio y en un tiempo largo, extenso, diverso, pero siempre machista. Así que vamos a leer incluso en los evangelios ejemplos como en el relato de la multiplicación, donde dice que había 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Por una cuestión práctica está ese relato, pero no quiere decir, o está dicho de esa manera, pero de ninguna manera quiere significar que no estaban las mujeres o que no estaban los niños. Entonces, esta manera de decir la historia o de contar la historia, desdibujando, escondiendo el protagonismo de la mujer, es un poco lo que hemos heredado. Incluso en el primer siglo, ya con bastantes años, obviamente, de desarrollo de la cultura griega, y eso que de alguna manera abrazaron, ¿no? Y abrazamos en las lecturas del Nuevo Testamento, esa influencia. En el primer siglo también, cuando se intenta descubrir en la literatura oficial la participación de las mujeres en la historia, en el desarrollo socioeconómico, se desdibuja y se magnifica la posición del hombre. Pero todo indica también de que en el primer siglo la casa, el hogar, el concepto de casa era un espacio básico para el desarrollo socioeconómico de la sociedad grecorromana, y que esto incluía que desde los escritos oficiales, los filósofos, los maestros griegos, intentaban conectar el orden social, o sea, el orden que tenía que tener la sociedad, con el mismo orden que se entendía dentro de las casas. Y ellos abrazaron algo que es muy familiar para nosotros, que es esos 3 pares de relaciones que son desiguales, que se presentaron desiguales en los escritos oficiales de la historia del primer siglo, y que incluso nosotros de alguna forma los leemos así, con ese matiz de desigualdad, pero que Pablo, al ponerlos en su carta a los Efesios, no lo hace con la intención de marcar la diferencia o la subyugación que hay entre, por ejemplo, la esposa hacia el esposo, el siervo hacia el amo y los hijos hacia los padres, esa subordinación, esa subyugación. Eso estaba marcado socialmente y en la parte oficial. Sí se relata y sí se han encontrado evidencias, incluso en otro tipo de documentos, no oficiales, otra vez, como que esto entre comillas, más cotidianos, evidencia de otro tipo de documentos como de contratos y de transacciones, que ponen en evidencia que muchas veces las que, por ejemplo, dejaron en libertad a un esclavo eran las mujeres. O sea, que muchos libertos o las libertas del Nuevo Testamento fueron puestos en una nueva condición de libertad por mujeres, y que incluso esas mujeres libres o esos hombres libres siguieron de alguna manera en contacto con esta mujer jefa, esta mujer ama, esta mujer poderosa socioeconómicamente hablando, porque en su casa se había desarrollado un espacio, una célula célula en el sentido de base, ¿no? De una organización que permitía una tipo empresa exitosa. Nosotros hoy nos acostumbramos a hablar de microemprendimientos y de otro tipo, pero estamos hablando del primer siglo, donde el desarrollo económico y el desarrollo social estaba muy ligado a la realidad al interior de las casas. Y en el interior de las casas, el dominio era de muchas maneras femenino, pero como la historia la escriben los hombres, se desdibuja de muchas formas, y nosotros también nos hemos acostumbrado a leer de manera sesgada la historia de esa manera.
históricamente las mujeres han enfrentado, ¿no?, el trato diferente frente a los mismos resultados, ¿sí? Un hombre y una mujer en una igualdad de función, y con resultados incluso que a veces las mujeres destacan, pero se han enfrentado a un trato diferente por el hecho de ser mujer, por una cuestión anatómica, una cuestión biológica. Y volvemos al punto este del tema de la reivindicación, ¿no? El derecho lo tuvimos, el derecho lo teníamos, el derecho, la historia lo registra. Esto hace que nos situemos en la actualidad en un discurso que es controversial, un discurso que es disruptivo, un discurso donde se invita mucho a pelear con el hombre, a pelear con el sistema patriarcal, a ver lo negativo y a ver todo la historia de dolor que por ahí cargan las mujeres en diferentes sociedades y a lo largo de la historia, como una responsabilidad de esa supremacía que la historia contada o la historia escrita le ha dado al hombre, y que nosotros la hemos leído de esa manera y hemos perpetuado esos errores de interpretación que, como ya se nos mencionó, incluso alcanzan la interpretación bíblica en nuestro contexto, que somos hombres y mujeres relacionados con la iglesia, relacionados con la Biblia y relacionados con la historia del desarrollo del cristianismo. El debate entonces se rige hoy en la diferencia entre hombres y mujeres, y se ha establecido en la sociedad como el producto de la evolución de los movimientos feministas. Algunos hablan de 3 olas, otros hablan de 4 olas, hablan de una nueva forma, ¿no? Autores como Elage y Márquez hablan de una nueva forma de las diferencias sociales, o encontrar lo que antes se le asignaba al jefe y al empleado, ¿no? O en términos más modernos, al empresario y al empleado, o al dueño y al que está subyugado por una relación de laboral con el que tiene el poder económico. Ahora eso se ha pasado culturalmente, socialmente, especialmente con un fuerte énfasis cultural en los discursos de ideología de género, a las diferencias entre hombre y mujer. Lo que antes tenía que ser una enemistad entre el que tenía el poder y el que no lo tenía, o entre el que tenía la capacidad de pagar y el que tenía que someterse al pago en condición de empleado, ahora se ha pasado a una enemistad en la condición de hombre-mujer. Y eso es lo que socialmente se debate. En las noticias de esta semana hemos visto movimientos bastante violentos, discursos bastante violentos protagonizados por mujeres, que más allá de justificar o no el valor, ¿no? o la manera, o cómo lo querramos analizar, tenemos que entender que eso es el producto de este discurso controversial, de este discurso las noticias hablan, o algunas propuestas hablan, este discurso de odio al macho, y de odio al hombre, y de odio a lo masculino. Entonces se asume que la mujer, para ser libre, que la mujer, para poder desarrollarse, tiene que librarse de alguna manera de todos estos contextos donde el hombre tiene participación. O sea, ni siquiera se pretende en los discursos más extremos la equidad y la igualdad, sino que directamente la eliminación de lo masculino, la eliminación del concepto de lo patriarcal. Entonces, este desarrollo del discurso feminista, que al principio fue una justamente reivindicación del derecho, por ejemplo, al estudio, luego lo marcó el tema del derecho a elegir, del derecho al voto. Luego ya fue tomando este matiz cultural, este matiz ideológico, este matiz de dividir a la sociedad en marcar las diferencias justamente, y elevar un grupo, las mujeres, como las que han sido invisibilizadas, subyugadas, maltratadas a lo largo de la historia, olvidando que hay otros grupos, ¿sí? En el mismo concepto, por ejemplo, del logro de las mujeres el derecho al voto, en Estados Unidos 1820 aproximadamente, incluso ahí las mujeres que podían votar en ese primer logro eran las blancas, no las mujeres negras. Entonces ahí estamos otra vez incluyendo, o de alguna forma dialogando e incorporando estos otros grupos
raciales, el tema de la niñez, que hoy en día la niñez prácticamente es un grupo maltratado, un grupo en completa vulnerabilidad. Entonces hay otros grupos sociales que se han marcado a lo largo de la historia y en las relaciones interpersonales y en las relaciones en el ámbito de la sociedad han marcado las diferencias entre unos y otros. En mi experiencia es como que me he enfrentado a dos posturas, ¿no? Y yo me considero privilegiada en el sentido de que he tenido la oportunidad, a pesar de que pertenezco incluso a la Iglesia de Dios, donde no puedo ser obispo, ¿sí? No puedo alcanzar ese rango, pero soy una ministra ordenada de la Iglesia de Dios, y a pesar de no tener el rango de obispo, he tenido la oportunidad de ocupar algunas posiciones que son propias de los hombres, y de moverme en un ambiente donde normalmente se han movido los hombres dentro de mi denominación. También he tenido la oportunidad de participar en otros espacios donde, por ejemplo, un estudiante me invita a predicar a su iglesia, a un evento de jóvenes, y cuando llego, el pastor no sabía cómo decirme que yo no me podía parar en el altar porque era mujer. Entonces, esas situaciones las he tenido que vivir, ¿no? Y decir, bueno, la postura esta de que la mujer de ninguna manera puede ocupar un espacio público o religioso o eclesial, porque tiene que estar atendiendo la casa, atendiendo al hombre, atendiendo a los hijos, criando a los hijos, y que ese es su espacio. Sin embargo, ahí está la otra postura que dicen, sí, las mujeres pueden hacerlo, pero siempre y cuando no estén por sobre los hombres, y eso se ha trasladado incluso a los aspectos de públicos como de gobierno, y privado como en las empresas. Alguna vez escuché a un pastor justamente mencionar que la historia de los países donde ha habido presidentas mujeres, hablemos de Brasil, hablemos de Chile, hablemos de Argentina, donde han habido presidentas mujeres, la historia ha demostrado que las mujeres no pueden gobernar por los grandes fracasos gubernamentales de esas gestiones. Y yo digo, y si hablamos de los hombres, ¿y por qué no comparamos que no tiene que ver con el hecho de ser mujer? Sin embargo, esta situación, ¿no?, que a veces se sustenta en los relatos bíblicos a los que hacía referencia el pastor Yatensi, sobre la mujer no ejercer dominio, la mujer no ejercer autoridad, o la mujer no enseñar en público, o sea, sustentar o afirmar esta idea de que la mujer puede hacer siempre y cuando no esté por sobre los hombres. Pero otra vez, ahí lo que estamos leyendo es, o haciendo una lectura sesgada, una lectura equivocada de justamente textos que, como otros en la historia, en este caso los textos bíblicos, no la narrativa bíblica, pero como otros en la historia, fueron escritos en un contexto y por hombres, y con la intención justamente de magnificar por ahí los logros, de alguna forma los logros masculinos, que también no nos tiene que sorprender, porque nosotros en Latinoamérica tenemos como una tendencia a contar la historia desde los logros institucionalizados, y cuando se le atribuye, por ejemplo, un logro a una persona, por lo general esa persona es un varón. O todo lo que es el resultado favorable del avance social, o del avance en una institución, o del avance, es una administración, son varias personas, es un periodo, y si se personaliza, se lo pone normalmente en la figura de quien está totalmente a la cabeza, que por lo general es un varón, porque también de alguna manera las mujeres nos hemos acostumbrado a ese relato. Entonces, el no personalizar los logros individuales, el no contar la historia completa, también hace que invisibilicemos el papel o el aporte de nosotras, las mujeres, incluso en nuestras familias a veces, y en nuestros contextos de iglesia. A mí me gusta mucho recordar algunos, bueno, lo escribí hace un tiempo y me gustaría leérselos, ¿no? Nos apoyamos y nos sujetamos mucho en el relato de Pablo, y en el relato del Génesis 3, el pastor Yatensi ya mencionaba que el inicio, ¿no?, Génesis 1 y 2, es lo que realmente nos tendría que llevar a la reflexión. ¿Cómo fuimos creadas? De la misma materia.
no hizo un barro diferente de acuerdo al relato bíblico, o no sacó materia prima de otro lado para hacer a la mujer de acuerdo a los relatos de Génesis 1 de Génesis 2. Somos creados de la misma materia creada de la que está constituido el hombre. Sin embargo, a partir del Génesis 3, nos aferramos a ese relato y a los relatos de Pablo, y nos olvidamos del trato de Jesús con las mujeres. Un trato de dignidad, un trato de reivindicación, porque Jesús entendió y aceptó que no es el reclamar derechos el producto del desarrollo histórico. O sea, esto no es algo que la historia nos lo exige hoy. Esto no es algo que, porque los tiempos cambiaron, las mujeres ahora tienen que. No podemos tener la idea de que nosotras vamos a ir detrás de algo que se nos tiene que conceder ahora, porque lo que estamos haciendo como mujeres es justamente buscando eso que desde el principio tenemos, los mismos derechos, incluso en el concepto de igualdad y de equidad, que son dos palabras que juegan mucho en los discursos actuales, en los discursos relacionados con la ideología de género, pero también en los discursos dentro de la iglesia, el tema de igualdad y equidad, ¿no? que están tan de moda estas palabras, pero yo creo que en los dos sentidos debemos usar las palabras, o las dos palabras las debemos usar con el mismo valor, porque Jesús lo entendió perfectamente, y incluso la ley registra que el mismo Moisés lleva el caso de las hijas de Zelofejad delante del Señor, delante de Jehová, y es el mismo Jehová el que dice, ¿saben qué? Bien dicen las hijas de Zelofejad. Me encanta la expresión, bien dicen, no la dijo Moisés, no la escribió Eleazar, no, eso fue la respuesta de Dios, y así está registrado en el relato bíblico. Jehová respondió y dijo, bien dicen, y contradecía la ley. Así que de alguna forma se ajusta el relato escrito de la ley a el derecho legítimo dado a la mujer porque está en igualdad de condición y en equidad de condición que los hombres. Y cuando le decía esto que quería de alguna forma reforzar, es el tema de esos encuentros tan magníficos del Señor con las mujeres, ¿no? de las mujeres que relatan los evangelios. Jesús hablando con la samaritana, encontrándose con ella y dándole la posibilidad de discutir un asunto que ustedes y yo todavía discutimos, ¿no? ¿Qué es la verdadera adoración y dónde debemos adorar? Ese es un asunto teológico profundo. Y lo habló con una mujer que estaba haciendo las cosas cotidianas, o sea, una mujer que estaba sacando agua de un pozo, y una mujer que quería estar sola, y una mujer que no estaba del mejor humor en ese momento, pero al Señor le era necesario hablar con ella. La mujer que se acerca de alguna manera abriéndose paso ante todo lo que estaba establecido y de todas las prohibiciones y de toda la carga que la acusaba y que la discriminaba como mujer por tener un flujo de sangre, con todo el peso y el estigmatismo de la ley, ella se acerca a Jesús y toca el borde de su manto. Y Jesús habla con ella y la libera y la trata de igual a igual. Ese relato es interesante también porque Jairo se acerca de frente y tiene la oportunidad de hablar con Jesús de frente porque es autoridad, porque es hombre, porque lo puede hacer cara a cara. Pero esta mujer estaba condenada por su condición a ir en el anonimato y no puede hacerlo de frente, tiene que tocar el manto y se acerca por la espalda a Jesús. Pero él se detiene, él se da vuelta y él la reconoce y él la pone en evidencia en un gesto de amor, para que quede evidencia de que ya estaba sana, de que estaba libre, de que podía seguir ahora adelante con su vida, restituida socialmente. La pone en evidencia en un acto de amor. Una mujer que se acerca y lo besa y llora ante el Señor y quiebra un vaso de perfume y derrama el perfume ante él. Una mujer que reclama y una mujer que decide escucharlo y a entender. Entonces, todos estos relatos de encuentros de Jesús con las mujeres nos invitan también a ubicar a los hombres que también tienen a veces ganas de estar solos y que el Señor los encuentra en el pozo de su cotidianidad y los delega y los posiciona y los comisiona y los levanta y los envía nuevamente a decir hemos encontrado al Mesías.
un hombre que quizás por la culpa y por el pecado no se puede acercar de frente y mirarlo cara a cara, y sí se acerca en el anonimato, en la ausencia, en la espalda, tocando el borde, desde la marginalidad. Un hombre que escucha y aprende como María o reclama como Marta. Un hombre que se puede identificar en ese encuentro también de Jesús con las mujeres. Entonces me parece muy especial volver la mirada y leer a ese Jesús que reivindicó nuestros derechos, no porque el tiempo lo exigió, sino porque siempre fueron, desde el momento en que el Señor nos creó, desde el momento mismo del Génesis 1, del Génesis 2, siempre los tuvimos. Eso es lo que quisiera de alguna forma aportar desde mi posición y abrirme un poco también a la conversación. Y agradezco muchísimo la atención que me han brindado en esta noche. Muchas gracias, Pastora Elba. Bueno, técnicamente está prohibido todavía en el Concilio Iglesia de Dios que las mujeres puedan ser obispos, pero yo me atrevo a decir que más de un ecuatoriano le hemos concedido ya el título ad honorem de obispo a la Pastora Elba. Nosotros podemos decir en Ecuador que tenemos una obispa. Hay una pregunta bastante interesante que quisiera que sea respondida brevemente por los dos, tanto por el doctor Bonilla como por la magíster Perniciaro. Dice, ¿por qué entonces las organizaciones no educan a sus pastores respecto a este tema de la mujer, del cabello, del velo y demás otras cosas? Yo soy testigo de pastores dando disciplina como castigo a jóvenes que entusiasmadas porque se iban a bautizar, se cortaban el cabello y por ese acto les era negado el ser bautizados. Soy de IDD, de Iglesia de Dios, de la Oficina Central de Tennessee, Estados Unidos. Entonces quisiera que alguien, que los dos contesten esta pregunta. Empecemos por la magíster Perniciaro. Gracias. Sí, estaba pensando al escuchar la pregunta, ¿no? de por qué no se educa, por qué no se forma, por qué no se da la versión correcta. Yo creo que es también un repetir los errores cuando, quisiera enfocarlo desde este sentido. Incluso en el origen de nuestra denominación, en el origen de la Iglesia de Dios, la historia registra que en pleno movimiento, cuando llegó el momento de poner la firma para decir sí, queremos ser, no estaba como la intención de hacer una nueva iglesia, pero ante la necesidad de institucionalizarse, ante la necesidad de legitimar el movimiento, la historia registra que eran 8 personas las que estaban ahí en esa reunión, 5 mujeres. 8 personas, 5 mujeres. Y 5 mujeres son las que firmaron esa acta constitutiva de lo que hoy nosotros contamos como nuestra denominación, nuestro concilio, la Iglesia de Dios. Incluso nuestra denominación, la Iglesia de Dios, con la sede en Cleveland, se jacta y de alguna forma se posiciona como una de las primeras denominaciones o concilios pentecostales. Y el movimiento pentecostal tiene mujeres protagonizando, o sea, mujeres gestando el movimiento, no mujeres incorporándose. La historia por ahí después como que las hace ver incorporándose, sumándose, pero la historia registra que son las mujeres las pioneras de muchos espacios donde se gestó y donde se desarrolló el pentecostalismo, y denominaciones como las nuestras, como la Iglesia de Dios. Con el pasar del tiempo yo creo que lo institucionalizado tiende a empezar a acomodarse y a responder a los intereses del momento. Y se habla mucho también de que en su momento, originalmente, la Iglesia de Dios, y especialmente como en la década de 40-50 de los Estados Unidos, se asoció con una unión de los evangélicos de las denominaciones norteamericanas, y en ese resultado de esa asociación
se llegó a una conclusión. Estaba por iniciarse, o estaba todo el tema de lo que significó la Segunda Guerra Mundial y todo lo que trajo socialmente. Entonces, se llegó a la conclusión, que fue una discusión incluso que mantuvo mucho tiempo la Iglesia Católica, y que aún la Iglesia Católica, por ejemplo, en espacios como la Iglesia Católica en Argentina, hay muchos espacios donde se discute si las mujeres, si las mujeres no son en realidad, o si el hecho de haberle dado a las mujeres espacios públicos y haberlos sacado de los espacios de la casa y de la crianza de las nuevas generaciones, no tiene que ver directamente con el deterioro de los principios y los valores sociales, con todo lo que significó el deterioro de la sociedad. Entonces, por cuestiones podríamos decir, de las exigencias del momento, por cuestiones de responder a una demanda social y demás, se empezó a coartar, y más después de la década del 60, a coartar los espacios públicos para las mujeres, porque la conclusión era, entonces, si seguimos así, vamos a perder la familia, y vamos a perder los valores de la sociedad, y vamos a decaer como sociedad, porque la evidencia era esa, estamos perdiendo lo más valioso que tiene la sociedad, que es la familia. ¿Y cuál es el papel más importante que le podemos dar a la mujer? Justamente el desarrollo y el fortalecimiento de la familia y de los valores al interior de la familia. Entonces, sin querer fuimos al extremo. Y quisimos, de alguna manera, hablando institucionalmente, volver a que la mujer sea de casa. Y ahí también está el otro asunto que creo que tiene su matiz institucional, que es el poco acceso a veces a la educación formal y a la educación, a la educación bíblica teológica, ¿sí? Nos hemos quedado con una educación bíblica teológica muy básica, dada por lo general al interior de las mismas iglesias. Entonces somos gente que repetimos lo que nos enseñaron a nosotros, y no hemos elevado los niveles de educación. A esto sí lo tengo que decir, al nivel, aunque la iglesia pentecostal no se ha caracterizado, pero quizás no hemos elevado las oportunidades de exponernos a niveles de educación más altos, que son a veces los básicos, y acceder a los niveles de educación ya más teológicos, con otros elementos de investigación y de análisis, y exponernos a otro tipo de literatura y otro tipo de experiencia educativa, nos privó de la posibilidad de enseñar a las nuevas generaciones de creyentes con esa libertad que la misma palabra nos permite, ¿no? Yo quisiera dejarlo como que por ese lado, ¿no? Pero seguramente el pastor Yatensi tiene mucho que decir sobre eso. Adelante, doctor Yatensi, con su respuesta a la pregunta planteada. Mire, muchas gracias, pastora Elba. Voy a tomar la parte que ella me conecta con la parte de la educación. Sí, tomo ahí. Los niveles educativos de las iglesias nuestras, más de las iglesias conservadoras, no hablemos de las iglesias históricas de corte europea, como los reformados, calvinistas, metodistas, que tienen un nivel de educación muy alto. Por eso que tienen otra forma de pensar diferente a la nuestra. Pero las iglesias conservadoras de corte americana, que han llegado como misioneros a nuestros países latinos, el nivel educativo es muy bajo y mediocre. Sí, inclusive hay seminarios, pero los seminarios manejan una hermenéutica muy literalista que no ayuda mucho a una reflexión profunda, usando otros elementos en ciencias humanísticas como la antropología, la psicología, etc. Hay seminarios muy encerrados en una teología mediocre, y son seminarios increíbles, y se prohíbe que los seminarios piensen más allá, porque hasta tienen problemas con las autoridades. Y lo digo porque estoy dentro de un seminario que, a pesar de todo, el Semisur se ha salido de ese molde y ha empezado a educar, a formar, a pensar más allá. Ahora, sí, lo que dijo la pastora Alba es la respuesta exacta. Se debe a los niveles de educación básico. Cuando no hay un nivel de educación buena, cuando los niveles educativos son muy inferiores, no hay esperanza. Qué importante es la educación.
uy, esto cambia la historia. Si las iglesias tuvieran un buen nivel educativo de reflexionar la Biblia más profundamente, con parámetros, con metodología más científica, yo creo que los resultados serían otros y todos los obispos de la Iglesia de Dios estarían abiertos a un diálogo. Entonces, ahí está la respuesta. Nuestros niveles educativos son básicos y mediocres. ¿Dónde está la esperanza? En volver a estructurar la forma educativa para cambiar la mentalidad. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo podríamos cambiar la mentalidad machista que tienen muchas iglesias respecto a la mujer? Igualmente iniciamos con una respuesta por parte de la magistra Perniciaro y después le damos el uso de la palabra al doctor Bonilla. Creo que se conecta, ¿no?, con lo que estamos hablando. Creo que es clave el tema de educación. Y claro, ¿cómo podríamos aportar desde nosotros mismos? El análisis de nuestras propias prácticas. Hay algo que es interesante también. La mayoría de las iglesias pentecostales están compuestas por mujeres. La mayoría de los maestros de los niños en las iglesias pentecostales son mujeres. Y muchos de los rasgos de machismos que perpetuamos en la sociedad, obviamente dentro de la iglesia también, ¿no? Pero como que no podemos desligar, la iglesia es también como es un espacio social, son el resultado de perpetuar una mala formación y maneras que a veces proclamamos, ¿no?, que tener ciertos derechos, pero en cuestiones de educación no prestamos atención y educamos a nuestros hijos con rasgos diferentes a educar a nuestras hijas, porque estamos afectados socialmente, o sea, culturalmente. Nuestro paradigma de alguna manera no ha sido totalmente liberado, o no pensamos que aún en esto de los elementos de la crianza, que están también dentro de la iglesia, las maestras de escuela dominical a los niños, y en las muchas mujeres que son parte de las iglesias, a veces tenemos una manera de tratar que está muy, muy marcada por las costumbres y por las tradiciones. A mí me ha pasado en muchas veces, por mi experiencia también en el ministerio, y desde muy joven, desde recién casada, notar el trato diferente que tiene la iglesia, muchas veces las mujeres de la iglesia, y específicamente las mujeres de la iglesia, hacia mi esposo, porque es el pastor, que hacia mi persona. Incluso en el mismo hecho de identificar, él es el pastor y ella es la pastora, o sabiendo que hay mujeres que no son pastoras, como hay hombres que no son pastores. O sea, eso hay que considerarlo. No toda mujer por estar casada con un pastor es una pastora, eso lo entiendo. Pero en casos como el mío, donde nos conocimos en un seminario, donde tengo claro mi llamado, donde me he preparado para el pastorado y demás, a las mujeres se les hace muy difícil reconocerme e identificarme como pastora. Y sus hijos repiten la manera en que las hermanas de la iglesia me llaman. Entonces, creo que se perpetúan cuestiones de tradición, de crianza, y que tenemos que revisarlas para empezar el cambio en nuestra propia realidad. Gracias. Adelante, doctor Bonilla. Mire, Camilo, señor la pastora, el tema de los patrones educativos, culturales, que hay en el núcleo familiar. Hay una serie de costumbres que se volvieron verdades absolutas, y eso es grave de desbaratar. Desde pequeños nos educaban que el hombrecito no tiene que barrer, ni cocinar, ni limpiar. Si tengo hermanita, la mamá prepara a mi hermanita para que se prepare a ser una futura esposa y que atienda a su papá y a su hermano. Esos patrones culturales, eso está en toda América Latina. Son patrones de crianza que forman la conciencia. Mire, la conciencia es formativa. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es lo que nos marca la diferencia con los animales. La conciencia es la capacidad de reconocer nuestra experiencia. La conciencia es lo que nos hace culpable o no culpable. Pero para que la conciencia nos esté recriminando y tengamos cargo de conciencia, la conciencia se forma y tiene 3 elementos formativos. Uno de ellos son los patrones educativos. Cuando el niño
se está formando, tiene 3 años, 4 años, las primeras impresiones, las primeras enseñanzas de la mamá o del papá o en la escuela, eso se queda registrado inconsciente, subconscientemente ahí. Y el niño va reaccionando sobre esos patrones educativos que va ingresando a su estructura psíquica y se forma como conciencia. Entonces ya hay, por lo menos, hay patrones, por lo menos en ciertos países escandinavos, que es al revés. A los niños les forman para que barran, limpien la casa, y un niño ingresa a esos patrones y cuando son un adulto, para él lavar la ropa, atender a su esposa, limpiar la casa es parte natural. En cambio, nosotros al revés. Entonces, qué importante la estructura educativa que va de fondo a formar la conciencia. Ahora, la iglesia tiene un trabajo tremendo. Si la iglesia no cambia su manera de pensar, va a ser difícil que ayude a cambiar la manera de pensar y los patrones culturales de la familia. Pero eso viene desde la familia. Ahora, la iglesia debe trabajar con la familia. La iglesia debe trabajar con esas estructuras culturales de familia. Y si no cambiamos esa forma de pensar, estamos fritos. Mire, ¿sabe que la palabra griega de conversión tiene que ver con eso? La palabra griega conversión es metanoia. La palabra metanoia viene de 2 raíces. Meta es cambio. Noia, razón, pensamiento. O sea que para los griegos la palabra conversión no era cambiar de buenas a primeras la conducta, no, o cambiar los patrones culturales, eso es imposible. Lo primero para gestar una conversión es cambiar su manera de pensar. Cuando uno va cambiando su manera de ver la vida, de ver el pensamiento, la cultura, ese cambio lo va transparentando con su conducta. Entonces yo creo que tenemos que volver a plantearnos qué entendemos por conversión. Tenemos que desaprender de muchas cosas para volver a aprender. Yo creo que este es un punto de vista que se maneja desde el punto de vista de la conversión al arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, puede pedir la palabra o puede escribirla por el chat. Si alguien tiene una última pregunta antes de despedirnos. Como diría un cura, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, han callado para siempre. Así que me gustaría pedirle a la pastora Elba que nos despida con una oración. Amén. Oramos. Muchas gracias por este tiempo y oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque eres bueno en todo tiempo. Y es especial las oportunidades que nos das de compartir, de exponernos uno al otro en el pensamiento, en las ideas, de escucharnos, de generar, Señor, estos espacios para que justamente podamos convertirnos, así como escuchábamos recién, lo que implica, lo que significa esta palabra. Permítenos en el nombre de Jesús, como iglesia, ser ese aporte a la sociedad, como hombres y mujeres de Cristo, pertenecientes a la iglesia del Señor, que podamos realmente trabajar en pro de la reivindicación de los derechos de la mujer, según la Biblia, conociendo, amando la palabra, enseñándola como debe ser, y generando también espacio para que la mujer encuentre en Cristo y en la sociedad esa libertad que nos ha sido dada desde el principio. En el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad de estar juntos. Bendice cada uno de los que están en este lugar, familias e iglesias representadas en esta noche, en esta reunión de Zoom. Bendice la vida de Luis, bendice la vida del profesor Yatensi, y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros de manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, pastora Elba. Gracias a todos por asistir. Dice, esta reunión va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube Victoria Soberana, así que ahí ustedes lo van a poder ver. Se va a compartir después en grupos de WhatsApp, en Facebook, así que no se preocupen si se lo perdieron o quieren repetir, van a poder acceder a él. Gracias y bendiciones. Dios le bendiga, doctor. Dios le bendiga.
Bendiciones Muchas a todos. gracias, Buen hermano. tema, buen Bendiciones, tema. Alex, Gracias. a todos de nuevo. Amén. Para Le servir, bendiga, Luis. muchísimas gracias.